Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Guarida del León. ¿Cómo estamos todos? Acá estamos con el profesor Edal Rolón. Tenemos también una tribuna de lujo con el doctor Fernando Griffith, que va a estar ahí también esperando para hacer sus preguntas correspondientes. Queremos recordar el Día de la Raza hoy, 12 de octubre, para poder ver un poco de la hispanidad paraguaya. Acá tenemos la bandera de la hispanidad, de lo que significó el imperio hispano. Así que le vamos a dar la palabra y la entrada al profesor Edgar Rolón para hablar un poquitito de esta bandera, del simbolismo y lo que fue y lo que es la hispanidad paraguaya. Una charla que yo estuve en San Lorenzo, que el profe estuvo dictando hace unos sábados atrás, que me pareció fantástico. Así es que, profesor, como siempre, bienvenido ya a tu casa, a la Guarida del León. ¿Cómo andamos? Un gusto, querido Alejo, un honor para mí poder estar contigo y con un maestro de todos nosotros como es Fernando Griffith, el doctor Fernando Griffith, una inspiración para nosotros en cuanto a su trabajo y a su misión vocacional, ¿verdad? En esta tarea que él se propuso, que es la de proponer un Paraguay poderoso. Y yo agregaría algo más, un adjetivo más, un Paraguay virtuoso. Creo que él, sin decirlo en su eslogan, al decir poder ya está diciendo virtud. Recordemos que en latín virtus es la palabra que representa virtud y también poder. Así mismo. Em, bueno, estamos en las vísperas de un día magno, de una fecha que es extraordinaria para todos aquellos que compartimos una visión del mundo, una lengua, una cultura, una fe, una historia, un trasiego de siglos y siglos que es el 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar y día en el cual la historia del planeta cambió para siempre, con el descubrimiento de un nuevo continente, en realidad de unas nuevas tierras, al principio simplemente islas perdidas en el mar tenebroso, en el océano Atlántico, por Cristóbal Colón, en cumplimiento de una misión encomendada por la corona de Castilla, representada por la ilustrísima, dignísima persona de su majestad Isabel, conocida como la Católica. Fue un parteaguas de la historia, tal como 1500 años antes, por supuesto, de manera espiritualmente mucho más inmensa y más amplia, el paso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si podemos decir que algo se le acerca a ese momento es el encuentro de esos mundos, la reunión por fin de la humanidad. Hay un sentido místico que va más allá de lo histórico en este hecho. Hay, por supuesto, aristas económicas, sociales y políticas, pero hay un sentido místico. Nacionalidades, etnias, pueblos, tribus, colectividades, comunidades que nunca jamás se vieron a la cara, a los ojos, que nunca jamás se tuvieron frente a frente, que nunca jamás tuvieron la oportunidad de mezclarse. Estaban a punto de iniciar la más formidable, eh, compleja y hasta ahora intrincada, dificilísima de desentrañar, combinación de lenguas, culturas, sangres, historias y destinos, hasta llegar a esto que somos, ¿verdad? América, continente, tierra, Nueva Atlántida, esperanza y de todo el orbe. Eso estaba a punto de iniciarse en 1492 y luego se daría un proceso extraordinariamente complejo también, que fue el proceso llamado convencionalmente conquista, aunque en realidad hay una palabra ahí que es
extraordinariamente más precisa, que es civilización, y otra que debe ir acompañándola, que es evangelización, ¿eh? Porque tal como lo estipuló ya el testamento y el codicilo de Isabel la Católica en 1492, eh, los, los hijos de esa nueva tierra eran súbditos y eran almas ganadas para Cristo. Bueno, el propósito esencial y nunca desmentido, porque desde la primera expedición vinieron hombres encargados de esa tarea, es decir, religiosos, fue el de ganar nuevos cristianos, o sea, nuevos bautizados, nuevos neófitos de la fe. Y ese propósito se fue volviendo a profundizar y a fortalecer con los gobiernos de Fernando I, Fernando el Católico, quien queda como regente de Castilla y por lo tanto encargado de la conquista del proceso, y posteriormente de su nieto, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico posteriormente, y llega a su cenit, a su culminación con Felipe II, que quien dentro de toda esa playa de monarcas fuera posiblemente aquel que más alto hizo la bandera de la evangelización y la bandera de la conversión de un nuevo mundo a milicia de Cristo. Hay un aspecto ahí místico que conviene resaltar y que generalmente se suele pasar por alto. Como estábamos diciendo antes de entrar a este encuentro, nunca suceden en historia las cosas por casualidad, aún las que parecen ser casuales, forman parte de lo que para nosotros que tenemos el don o el regalo magnífico que se llama fe, parte de la providencia que actúa en historia. El hecho que un 12 de octubre se produjera la conquista, Día de la Virgen del Pilar, con la importancia que tiene el Pilar en España, o sea, la advocación del Pilar en Zaragoza, España, la primera advocación mariana de España, tiene mucha relevancia en ese contexto. Y hay que recordar que, por ejemplo, cuando en una cruzada también, en este caso antibolchevique, que se da en el año 1941, por parte de los voluntarios de la 250 división de la Wehrmacht, perdón, conocida como la División Azul, conformada por los voluntarios españoles. Ellos entran a su bautismo de fuego en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña de Rusia, en un día 12 de octubre de 1941. Así mismo, 12 de octubre de 1941. Esa coincidencia para ellos significó, nosotros vamos a dejar aquí una huella fantástica de hechos épicos, de hechos imborrables, y vamos a reverdecer los viejos laureles de los tercios españoles, de las guerras italianas, de las guerras de Flandes, de Lepanto, que bueno, estamos en el mes de Lepanto también, de la conquista española, donde un Hernán Cortés conquista México con 500 hombres, 500 hombres más 100,000 guerreros tlaxcaltecas, ¿verdad? Pero eso podemos hablar más oportunamente. Ahí hay una victoria política, ¿eh? Hay una victoria política. Y 5 meses después de esa entrada, ya son protagonistas de uno de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, celebrado y admirado por propios extraños, celebrado hasta por los mismos rusos. La batalla de Krasny Bor, donde ellos, un número no mayor, creo que de 5,000, detienen a un avance, pero de divisiones enteras de carros de combate rusos, creo que de 20,000 a 25,000 hombres, y
doy un dato nomás, en la batalla de Krasnivor, en la noche de la batalla de Krasnivor, en esa noche helada, se lanzaron más municiones, más bombas, más explosivos, más balas que durante todo el transcurso de la Guerra Civil Española. O sea, de 1936 a 1939 había sido la Guerra Civil Española, pero en una noche esa división azul o esa parte de la división azul que estaba ahí recibió más munición que durante 3 años. O sea que ellos nunca vieron una batalla de esas dimensiones y estuvieron ahí. No, pero como españoles resistieron, y no solo resistieron, los rusos cuando se acercaban, vamos a ir a recoger los cadáveres. Jamás se pensaban encontrarse con un contraataque como el que siguió. Un contraataque como el que siguió y una reacción tan poderosa que detuvo el avance ruso en Leningrado e impidió el copamiento de Leningrado con el pasmo de todos los alemanes, rusos, es decir, todas las potencias que estaban en guerra en ese momento y que de alguna manera tenían en menos a los hombres de la División Azul, porque también pasaba lo mismo en las guerras de Europa. Los Lankenes suizos eran hombres de 2 metros, 1,90, 2 metros 1, 2 metros 5. Y cuando veían a los españoles chiquitos de Burgos, de Extremadura, de Soria, de Palencia, de Ávila, con su 1,65, 1,70, pero decían, pero estos ¿qué van a poder contra nosotros, estos pequeñuelos? Y así conquistaron Europa. Porque después ya los conocían y a todos los que le tenían en menos le decían, bueno, ustedes no vayan a pensar que van a poder con esos chiquitos españoles. Esos son de hierro, de fierro, decían en aquella época, ¿verdad? Y eso pasó en Navarra, pasó en Italia, en Nápoles, pasó en Francia, pasó en Flandes y volvió a pasar en Krasnivor. Ahí los alemanes que le tenían en menos de repente a sus compañeros de armas españoles que, bueno, no tenían tanta confianza ahí, le dieron la honra y el prestigio, el respeto que se merecían. Claro, y cuando la División Azul abandona la Segunda Guerra Mundial por orden de Franco, es la única división que se lleva las condecoraciones enviadas por el mismo Führer y se va con todos los respetos y toda la pompa que merecía una unidad de voluntarios. No había ocurrido lo mismo ni con los rumanos, ni con los húngaros, ni con otras brigadas de voluntarios. Bueno, entonces, la obra de España, la obra espiritual, la obra cultural civilizatoria que se inicia un 12 de octubre es fantástica, es formidable. Podemos desentrañar numerosísimos aspectos, pero algo que concretamente se puede rescatar ahora es que continuamos siendo, de alguna manera, España. Y a mí me gusta decir, como dicen los camaradas carlistas de España, las Españas, porque no hay una España, sino hay varias. Y Hispanoamérica y también el Paraguay es una de ellas. Bueno, ahí cierro mi primera participación. Okay, acá justo entra la profe. Vamos a darle... El micrófono parece. Ahí estamos, aquí en mi micrófono. Justo entró la profe Carmen Candia. Hola profe, ¿cómo está? Hola Oscar, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Tal? Acá está el profesor Fernando Griffi también. Hola profesora Carmen Candia, ¿cómo andamos? Estamos recordando acá un poquito lo que fue el 12 de octubre para recordar un poco hoy el de festejar y hacer honor al Día de la Raza. Y hablar un poquito de historia y de la hispanidad paraguaya, tratar de llegar un poquito hasta nuestro gran Caraiguazú, ¿verdad? Si podemos llegar hasta ahí va a ser fantástico. Y acá ya hizo una apertura el profe Edgar, muy interesante. Cuando nosotros estuvimos en esa charla, profe, vos hablaste un poquito de lo que vendría a ser esa conquista o ese descubrimiento del Paraguay, porque en Paraguay hubo como una
como un descubrimiento y una alianza básicamente directamente ya entre los españoles y los nativos, ¿verdad? Los indígenas paraguayos. Yo digo indios porque hay un punto muy importante. En esa época eran las Indias orientales y las Indias occidentales, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros éramos, se nos decía indios por eso, ¿no? Por una cuestión de situación geográfica también para que ellos se puedan ubicar en esa época. Hoy en día salieron muchas, ¿cómo te iba a decir? Muchas formas de decirle aborígenes, gente autóctona o cosas así, ¿verdad? Pero para mí, si vamos ahí a los orígenes, somos indios, porque éramos los indios de las Indias occidentales, ¿verdad? Para cuando vinieron los españoles aquí. ¿Verdad? Por un lado, estuviste hablando una vez de todo lo que vendría a ser en esa reunión, hablaste de lo que era esa conquista o ese descubrimiento del Paraguay. Quiero escucharte un poquito a vos, después vamos a escucharle un poco a la profe Carmen también, que está por acá, a ver qué tal, cómo andamos con el tema de de nuestra historia colonial, ¿verdad? Bueno, la conquista del Paraguay forma parte también de esas pruebas de que existe una providencia que actúa en la historia. Porque no de otra manera se puede comprender que la conquista en sí se haya salvado gracias a Paraguay. Paraguay fue el ancla de la conquista, fue el ancla de la penetración de una nueva cosmovisión y una nueva civilización en esta parte de una nueva tierra, de una nueva y gigantesca y complejísima tierra, ¿verdad? Y se puede decir que la llegada de la expedición de Pedro de Mendoza, la mayor expedición que hasta ese entonces haya surcado la mar Océano para dirigirse hacia un punto fuera de España, constituye el preludio de la que sería la formación de una nueva nacionalidad, de una nueva España. Por eso me gusta el término las Españas, ¿verdad? Esa nueva España que tiene sus propios rasgos, sus propias características, es Paraguay. Y esa nueva forma de España, ese renuevo, retoño de España, viene a encontrarse aquí con una civilización, una cultura, mejor cultura que civilización, en el sentido en que le da Bertoni. Bertoni es interesante porque él distingue dos conceptos, el de cultura y el de civilización. Y al de civilización lo radica más en un sentido de construcción, de edificación, en un aspecto material, y la cultura más en un aspecto moral y espiritual. Entonces nos se encuentran con una etnia, un grupo humano que no muestra grandes palacios, grandes calzadas, grandes pirámides, grandes construcciones en general, como es la de los uxcarios guaraníes, como si encontrarían en el Perú con los incas y en la meseta del Anáhuac con los mexicas, ¿verdad? Y con los mayas. Pero sin embargo, es una etnia, una civilización, un grupo humano que tiene una cultura y sobre todo una cultura mística y de la palabra sumamente elevada, sumamente noble, sumamente... No es una palabra que me gusta, pero podemos aplicarla, avanzada. Una cultura extraordinariamente interesante, fascinante en esos campos. La palabra, recordemos que para los guaraníes ñe es igual a ñeá, alma. La palabra, la organización política, con una especie de triada, una especie de distribución del poder en tres personas, ¿verdad? La persona del chamán o del abaré, abaré o del país, que era el poder religioso, la persona del cacique, que era el poder político,
y la persona del Mburubishá, era el poder guerrero. Los tres poderes se sostenían por la palabra, por el uso de la palabra, por la oratoria, es decir, por convencimiento más que por fuerza. Con esa cultura se vienen a encontrar los hombres escapados de esa terrible desgracia que fuera la primera Buenos Aires, fundada en febrero del 36. Esos hombres que por el adelantado hacia el norte. Primero la expedición de Juan de Ayolas, que ya trae consigo también como compañero a Domingo Martínez de Irala, que queda en Candelaria, mientras él va a buscar desde de sur a norte esa flecha, las tierras del Perú, las tierras de la Sierra de la Plata, del Dorado, que figuraban ya en la imaginación y en el deseo, en el ámbito del deseo de los europeos desde tiempos de Gaboto, quien fue el que llevara las noticias. Bueno, entonces se encuentran esos hombres, Ayolas primero, luego Irala, que observa con ojo de águila o de lince las costumbres, la forma de ser de esos guaraníes con los cuales va a convivir, y luego posteriormente Juan de Salazar. Hay algo muy interesante en ese proceso. Todos estos hombres son conscientes de que vienen para quedarse, y eso caracterizó a los conquistadores españoles, a Cortés, a Pizarro, a Almagro. Ellos sabían que no iban a volver, y aún los que volvieron y tuvieron oportunidad de quedarse con todos los honores, honras, riquezas, título de nobleza en su tierra natal, en España, volvieron a sus nuevas patrias que ya las sentían como propias. Juan de Salazar y Espinosa no solo vuelve, sino que redobla sus hazañas con esa extraordinaria expedición que fue la que trajo las primeras mujeres criollas de España hacia esta parte del mundo. Aquella expedición de la adelantada doña Mencia Calderón de Sanabria, la viuda del adelantado. Bueno, entonces esa expedición tarda 5 años en llegar, y llega desde San Francisco del Budazá, ¿verdad? Allá desde la zona de Santa Catarina, nuestra antigua zona de la provincia gigante de las Indias, llega por tierra en parte y por agua en otra parte. Llega en 5 años de dura travesía nuevamente hasta Asunción. O sea, Salazar de Espinosa vuelve acá, se casa con una de las mujeres de la expedición y muere en Asunción del Paraguay, pudiendo haberse quedado en España ya con el escudo de armas donde figuraba justamente para él ese título, ese escudo en donde figuraba la Asunción, y muere acá. Lo mismo pasa con Domingo Martínez de Irala, con Gonzalo de Mendoza, con todos esos hombres. Hay que rescatar eso, porque uno de los argumentos de los negros legendarios para desacreditar la inmensa obra de España en nuestros territorios es la avidez del oro como única motivación. Y esa vuelta, ese regreso hazañoso, épico de Salazar de Espinosa, que no es el único, hay muchísimos hechos así, Cortés, la misma cosa, desmiente esa peregrina teoría. Por supuesto que ahí está tocando un punto importantísimo, ¿verdad? Porque justamente hablando de esta gente que tiró por el suelo todo lo que vendría a ser la hispanidad a través de la leyenda negra, que hasta ahora a esta altura de nuestra civilización están queriendo y manteniendo como eje principal, inclusive ya a la fuerza. Hoy en día la fuerza no puede estar hablando de un debate de hispanidad, por ejemplo, porque no te aceptan luego, te toman como si fuese algo terrible lo que pasó. Sin embargo, hay personajes o personas históricas como Blas de Lezo, por ejemplo, que te demuestra que él estuvo acá por deber y por amor también a la tierra, ¿verdad? Todo lo que él hizo, inclusive Blas de Lezo se impuso al virrey para poder defender lo que era Cartagena de las Indias, ¿verdad? Contra la invasión de los ingleses y los británicos, ¿verdad?
Hay que entender que el valor de las personas. Adelante, doctor, adelante, adelante. No, para reflexionar también sobre lo que el profe está hablando, qué importante es entender que las batallas geopolíticas, culturales, no inician con Antonio Gramsci, sino que ya inician con el Imperio Británico envidiando el poder de España y sus territorios y soñando con no solo con tener barcos tan eficientes, tan navegantes tan buenos como tenía el Imperio Español, sino también con ir minando la imagen de un gran imperio, ¿verdad? En el siglo XVI. Y ellos todavía con muchas limitaciones, pero ya con esa viveza, digamos, viveza para el mal, ¿verdad? De iniciar una campaña de desprestigio, ¿verdad? Hacia el Imperio Español. Lo que el profe decía, el negro legendarismo, ¿verdad? La historia negra de España. Eso nomás para tomar conciencia de que esas guerras geopolíticas de información ya empezaron en esa época, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted, espectacular. Y así mismo, adelante, profe. Sí, quería subrayar también, antes de que se me pase, ¿verdad? Hay un aspecto muy importante que distingue la conquista española en particular de otras conquistas. Ese aspecto muy poco señalado es su carácter universal, pero no estoy hablando en un sentido geográfico. Quiero darme a entender con mayor precisión. Estoy hablando en un sentido espiritual, cultural y hasta lingüístico de apertura. Nunca olvidemos que en esa expedición en la cual el adelantado Pedro de Mendoza llega a las orillas del Mar del Sur, ¿verdad? Del Río de la Plata, no vienen solo españoles sirviendo a la corona de Castilla, no vienen solo extremeños, andaluces, vascos, navarros, sino que vienen tudescos, es decir, bávaros, austriacos, chipriotas, griegos, aquellos que tenemos el apellido Rolón, por ejemplo, descendemos del primer Rolón que llegó a estas tierras, que se escapó de Buenos Aires para no morirse de hambre, fue Vicente Rolón, ¿verdad? Y que se une con sus amigos, con sus camaradas de armas, San Francisco del Buiazá, y desde allí llegan hasta Asunción otra vez, venciendo penuria y fatiga, y se convierten en los progenitores de la familia Rolón, que existe solamente en dos países, en Paraguay y en Argentina, ¿verdad? No existe ese apellido en otras partes. Y entonces es una conquista universal. El emperador era de la actual Bélgica, era de Gante. El emperador en tiempo de don Pedro de Mendoza era flamenco, su idioma, su lengua natal era el francés. Uno de los problemas que tuvo gravísimo y que se encadenó, entre otros, la revolución de los comuneros de Castilla en 1520, fue el hecho de que no hablara español. Él habla español con posterioridad y después reconoce a la lengua española como la lengua más perfecta para la diplomacia. Decía que si hay que hablar con Dios, hay que hablar en español. Ese fue Carlos V, él era flamenco, el que inaugura la monarquía de los Austrias, ¿verdad? Y entonces vienen alemanes, vienen griegos, vienen italianos, viene un irlandés de apellido Colman, que también está dentro de mis ancestros, ¿verdad? O sea, la conquista es universal, porque tenemos que tener en cuenta que el antiguo régimen se caracterizaba por esa apertura, era más inclusivo que el régimen nuevo. El régimen antiguo era más inclusivo. Se puede ganar a los negros legendaristas y a la progresía reinante con su propio lenguaje. Era más inclusivo. Cabían todas las nacionalidades. Solamente había que
cumplir con una consigna, la lealtad a la persona, al rey, a la corona y la fe, ¿verdad? La fe. Entonces eso quería subrayar. Es excelente. Adelante, adelante, profe, adelante, por favor. ¿Está activado? Excelente la exposición del profe Rolón, coincido plenamente con él en todos los puntos, recordando un poco a las otras naciones o nacionalidades que se sumaron a la conquista, digamos, española, ¿verdad? En América. Recuerdo a los candía, que son griegos, eran carpinteros de ribera, como se decían, ¿verdad? Que provenían de Grecia, ¿verdad? O sea, tenemos, como dice el profe Rolón, muchas familias que también, que no eran españolas, que se unieron, ¿verdad? Las expediciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, coincido plenamente también con el profe Rolón. Y sí, es cierto, y también, ¿verdad? Que los conquistadores, los españoles, yo prefiero llamarlos españoles que conquistadores, ¿verdad? Ellos adquirieron todo el conocimiento de los pueblos originarios de América, aprendieron el idioma, las costumbres, se sumaron a eso, por eso pudieron concretar las alianzas contra los pueblos enemigos de los guaraníes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas alianzas, de hecho, se pudieron realizar gracias a esa apertura también, ¿verdad? De los conquistadores o de los españoles, ¿verdad? Eso es muy importante y eso es, como dice el profe Rolón, demuestra una inclusión bastante más marcada que lo que quieren imponernos, nos quiere imponer la progresía ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Además, la corona española, a diferencia de otras como la de Portugal o la de Inglaterra, le otorgaba derechos a los nativos, incluso a los esclavos. En 1700 y pico, creo que 1776, no recuerdo bien la fecha exacta, pero el profe Rolón me puede ayudar. Ya existían leyes de protección a los nativos y a los esclavos. Es decir, había una institución que velaba, ¿verdad? Por esa, que en otros reinos no existía, en otros reinos de conquistadores, ¿verdad? No existía, como Portugal o Inglaterra. Y es cierto lo que dice el profesor Rolón, ¿verdad? De que eso es lo que nos hace diferentes, nos hace únicos también. Sí. Eso nomás quería aportar. Espectacular, espectacular. Yo creo que es importantísimo, ¿verdad?, comprender esa parte, ese tips tan importante que vendría a ser el tema de dar la posibilidad al nativo a mantener su estructura de gobierno, porque y eso caracteriza mucho al imperio español, al imperio hispano, y también al romano. Ahí es importante. Tanto el imperio hispano como el imperio romano hacían las mismas cosas. Los romanos, cuando tomaban o conquistaban o entraban en un territorio, ellos asumían esa cultura y respetaban esa cultura. Así pasó en lo que vendría a ser la península ibérica cuando Roma la conquistó, ¿verdad? La historia de León, por ejemplo, y de Castilla es un ejemplo de eso. Ya en la época de lo que vendría a ser el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano le costó un Perú, para decirlo, ¿verdad?, conquistar León y Castilla. Pero cuando lo hizo, Roma se integra a lo que vendría a ser esas nuevas provincias, ¿verdad?, culturalmente, y de hecho eso queda como testimonio físico las murallas de León, ¿verdad? Todas las murallas que tuvieron para defenderse de los invasores que tuvieron después, ¿verdad?
Y también asimismo los españoles hicieron lo mismo acá, respetando al imperio inca, al imperio azteca y también la cultura guaraní, porque ellos adoptan esa cultura guaraní, respetan esa cultura guaraní que es matriarcal. Al final la cultura guaraní es de madre a hijo que va pasando, y es algo muy lindo, muy hermoso el tema de lo que pasó en Paraguay. Paraguay fue una de las pocas provincias que ni cuando fue sus principios se esclavizó a los nativos. En ningún momento hubo esclavos directos, sino que venían ya gente con sus esclavos de otros lugares hasta que se dio la liberación de vientre, y al final se terminó prohibiendo en Paraguay el tema de la esclavitud, ¿verdad? Ya en su época, antes de ser república, ¿verdad? Primero el profesor Edgar y después la profe Carmen, ¿ok? Sí, cortita sobre el tema que inició con yo creo mucho tino la profesora Carmen acerca de las leyes de Indias. Las leyes de Indias fueron un conjunto, un corpus hasta ahora insuperado de recopilaciones de fueros, tanto otorgados como también perfeccionados con el tiempo, que se inicia ya por 1508 con las primeras leyes de Burgos. Ya se inicia con el testamento y codicilo de la reina, pero después en 1508 con las leyes de Burgos. Luego se va progresivamente perfeccionando. Luego se da un caso que alguna vez tenemos que hablar, que es la controversia de Valladolid, ¿verdad? Es un hecho histórico extraordinario donde por 6 años se detiene la conquista, se para la conquista, porque por escrúpulos de conciencia, Carlos V, que ya se sentía morir para cuando eso, ya estaba enfermo de gota y solo pensaba en el retiro, y se había salvado por los pelos en la batalla de Innsbruck en Austria, había tenido que escapar por un paso, un sendero desprotegido así de los Alpes, llevado por un pastor de esos Alpes austriacos. Carlos V, por escrúpulo de conciencia y por el consejo de sus asesores, entre ellos los profesores de la extraordinaria Universidad de Salamanca, detiene la conquista. Ese decreto se da a conocer el 31 de diciembre de 1549, y para la mañana del día siguiente, y bueno, obviamente que eso va parando, es que se detiene la conquista por 6 años mientras se sustancia la controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y otros representantes de Bartolomé de las Casas como representante, vamos a decir, abogado de los indígenas, abogado exagerado y deformador. O sea, uno de los creadores de la leyenda negra es, hasta podemos decirlo hasta con buena intención, es Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Y por el otro lado, los abogados de la otra corriente, la legitimista, la que deseaba legitimar la conquista, de la Universidad de Salamanca. Y ahí había personalidades como Domingo de Soto, como Martín de Azpilcueta, extraordinarias. Y ahí también, de esa controversia nacen muchas instituciones para mejorar las relaciones con las comunidades indígenas. Se la deja de llamar conquista a partir de esa fecha, de 1556. Se la llama población, cambia de concepto. Ya no es conquista, es población. Y ya la asume como parte de lo que vendría a ser sus provincias. Sí, sí, y se prohíbe toda guerra, inclusive de tipo defensiva. De tipo defensiva, porque antes se permitía la guerra contra las comunidades indígenas de manera defensiva para defender los nuevos establecimientos, pero por supuesto, los hombres que vinieron no eran ángeles, no eran santos. Muchas veces se abusaba, había mano izquierda, había violentos y había codiciosos, como en cualquier colectividad humana. Hubo gente que no se portó de una manera ideal, eran seres de carne y hueso. Entonces ocurrieron excesos, ocurrieron hechos de sangre, pero fueron castigados muchas veces, y sobre todo fueron
dando origen a instituciones que perfeccionaban o intentaban brindar una mayor cobertura legal y privilegio inclusive a la colectividad indígena. Voy a dar un ejemplo nomás. Los indígenas estaban fuera del alcance de la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición no podía juzgar a los indígenas. Ellos estaban como neófitos que estaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición. La Inquisición no podía juzgarlos porque ellos no eran buenos cristianos todavía. Eran cristianos nuevos, neófitos. Entonces se entendía que podían equivocarse, que podían cometer errores en ese sentido. Y quería aportar eso nomás porque en 1600 aparece en Paraguay aparece en Paraguay un nombre cuyo apellido, disculpen, estoy olvidando, pero es muy importante. Alfaro, Francisco Alfaro, con las ordenanzas de Alfaro, ¿verdad? Que vienen a revolucionar el trato con el indígena. Lo que ocurrió ahí es muy interesante, porque los indígenas mismos se opusieron a ese cambio, a esa nueva... Porque el régimen económico, pese a que era duro, estaba funcionando, estaba empezando a dar sus primeros frutos y el Paraguay, Asunción, Paraguay, había tenido un crecimiento fenomenal de población. Se había triplicado en 30 años la población de 15.000 a 45.000 y después a 90.000 y encima, además de eso, enviaba soldados y enviaba expediciones a norte, sur, este y oeste y fundaba Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, fundaba San Juan de Vera de las Siete Corrientes, fundaba Concepción del Bermejo. O sea, todo partió de Asunción, todo partió de Paraguay, que es el verdadero nombre de Paraguay, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Profe, caíste, volviste. Adelante, por favor. ¿Tenés tus palabras que querés aportar? Sí, disculpen, tuve un problema de conexión. Sí, Asunción, madre de ciudades, Paraguay, de aquí salieron todas las expediciones y bueno, ¿qué más? No escuché una parte de la exposición del profe Rolón, lamentablemente, porque tuve un problema de cablerío, pero eso por culpa de mis mascotas que se metieron acá. Bueno, en fin, perdón, disculpen. Sí, realmente hemos desde Paraguay digamos, parte todo lo que es la cultura guaraní para otros sitios también. Estuve la vez pasada hablando con un estudioso de la gastronomía paraguaya, el señor Domínguez. No sé si algunos lo ubican. Él incluso dice que, para darles una idea, hasta las empanadas empezaron aquí en Paraguay, ¿verdad? Y de aquí fueron a Salta, a Jujuy, ¿verdad? Y a Chile, y bueno, en fin, hay muchas cosas que se omiten o que quedan, ¿verdad? Digo nomás desde el punto de vista gastronómico también, ¿verdad? Bueno, y la verdad, no sé cuál era el tema que estaban tocando porque me desconecté momentáneamente. Creo que estábamos hablando de los derechos sostenidos, ¿verdad? Sí. Que parten de la corona española misma. Es decir, ya Isabel la Católica nos declaró súbditos a todos los originarios, ¿verdad? A todos en general, ¿verdad? Todos son súbditos en la corona española. No somos esclavos, es decir, no fuimos esclavos, no fuimos sometidos, sino éramos súbditos. Y el sistema de la encomienda misma está pero muy mal enfocado a veces también por cuestiones ideológicas, ¿verdad? Muchos no entienden claramente, ¿verdad? ¿Por qué la encomienda era un sistema de esclavitud, era un sistema de trabajo forzado a los nativos? No. Resulta que la corona española, al ser súbditos los nativos, también debían rendir sus tributos a la corona española como cualquier otro súbdito. Entonces, la manera en que los nativos podían ofrecer a través del trabajo, es decir, el encomendero era quien abonaba, digamos, o quien pagaba ese tributo a la corona española por el trabajo del nativo, ¿verdad? O sea, por ser súbdito, pero también al ser súbdito tenía derechos que en otros reinos
conquistadores no existía, ¿verdad? Con los pueblos, digamos, conquistados o descubiertos, ¿verdad? Entonces, eso está un poco mal interpretado y había defensores, tanto así que aquí en Paraguay fue el gobernador Velasco quien denunció ciertos abusos, como hay en todas las administraciones lejos de la península, ¿verdad? Entonces, él denuncia ciertos abusos de las encomiendas en Misiones, en Misiones. Y de ahí es que surge, ¿verdad?, la unificación de la provincia de Misiones con el Paraguay, es decir, por una denuncia del gobernador, del capitán Velasco, de los abusos que se cometían en Misiones. O sea, cómo velaban los administradores de la corona española por el bienestar de los súbditos originarios, ¿verdad? Esos son puntos, por ejemplo, que muy poco se comenta, ¿verdad?, en general, y que los que difunden la leyenda negra lo tienen bien guardadito, ¿verdad? Y así mismo es, profe, porque fíjate que el tema de estos juicios o de estos movimientos estratégicos dentro de la política de la época, ¿verdad? Están documentados, no quieren mostrar nomás. O sea que no están ocultados nomás. Justamente yo el año pasado, visitando el Archivo Nacional, encontré ese documento donde la denuncia del gobernador Velasco por los abusos cometidos por los encomenderos en Misiones. Claro, como en toda administración existían abusos de poder, ¿verdad? Bueno, pero eso se controlaba con las instituciones, ¿verdad? Que estaban, que tenían que velar por el bienestar de los originarios, ¿verdad? De los nativos. Entonces, él hace una denuncia y por eso se unifica Misiones, o sea, bajo el gobierno de Velasco y bajo la gobernación de Velasco, Misiones y Paraguay, la provincia del Paraguay, digamos, ¿verdad? Se unifica. Entonces, ese documento para mí fue muy interesante y realmente yo no había leído eso, tal vez ya algún historiador lo mencionó, ¿verdad? Pero yo al ver esa documentación me percaté, ¿verdad? Ese detalle, ¿verdad? Y claro, es contundente. Sí, es contundente porque son documentaciones, como dice el profe Rolón, de leyes, ¿verdad? De leyes bien específicas y que había un sistema de control, ¿verdad? Entonces, un control, ¿verdad? De unos a otros, ¿verdad? Por decirlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Entre los gobernadores mismos, entre los funcionarios había un control, ¿verdad? Entonces, eso no se da con los otros reinos en conquista, ¿verdad? No se da. Sí. Yo quiero abundar más y después quiero pedir también un poco si hay una pregunta de nuestro compañero Oscar o la compañera de él, o si el profesor Fernando quiere terciar un poco también en la cuestión. Quiero subrayar algunos hitos de la monarquía hispánica, no solo de la monarquía hispánica ya constituida, sino de sus antecedentes, que son los reinos de la península. Hay que recordar que lo que nosotros llamamos nacionalidades como Paraguay, Argentina, Francia, España, recién surgen a partir de la Revolución Francesa con el triunfo del concepto del Estado-Nación, ¿verdad? En el antiguo régimen, el concepto de lealtad era a la persona del rey, la corona, ¿no? De repente, por ejemplo, un territorio como Francia, el rey de Francia en el siglo XIII tenía menos territorio que uno de sus vasallos, que era el duque de Aquitania. El duque de Aquitania tenía más territorio que el rey de Francia. Era, en cierto sentido, mucho más poderoso que el rey de Francia. Los reinos se van conformando por una evolución bastante compleja, donde tiene mucho que ver las relaciones con la iglesia, la relación entre el trono y el altar, ¿verdad? Y la difícil relación entre el trono y el altar. No se crea que era una relación de paz y amor, ¿verdad? Carlos V invadió, o sea, saqueó Roma. Pedro de Mendoza se vino en gran parte a América con el dinero que obtuvo en Roma y con los metales que obtuvo en Roma, el oro. Y
luego invadió los estados pontificios porque el Papa se había aliado con su enemigo, que era el rey de Francia, que a su vez se aliaba con el enemigo de toda la cristiandad, que era el sultán el sultán de Turquía, del Imperio Otomano, ¿verdad? El emperador del Imperio Otomano. Bueno, lo que quería señalar algunos hitos entonces de la monarquía hispánica. En 1075, no estoy trascordado, no, un poco antes, Alfonso V de León otorga, me estoy equivocando en el año, pero es en el siglo XI, otorga el primer fuero, el fuero de León, donde se reconocen aspectos que hoy en día nos parecerían, pero increíblemente avanzados para la época, como la inviolabilidad del hogar, la protección de la mujer. ¿Y en qué sentido la protección de la mujer? Muchas mujeres quedaban huérfanas de toda protección porque sus maridos iban a las campañas guerreras, iban a la guerra, entonces quedaban a merced de los hombres que quedaban allí, ¿verdad? De los hombres que no acudían al llamado bélico y eran objeto de persecución, muchas veces de intentos de violación o de violaciones consumadas. Entonces el rey interpone su persona para imponer penas, pero que hoy llamaríamos penas contra el femicidio, contra el femicidio. Por eso digo que en el propio lenguaje de hoy se puede ganar esa batalla. Entonces, la inviolabilidad del hogar, la protección a la mujer y otros derechos en el primer fuero de León, impuesto por Alfonso V de León. Y luego, Alfonso IX de León es en 1188 el que reúne por primera vez las primeras cortes parlamentarias en León, donde por primera vez se le da voz y voto a los representantes de las clases populares, a los comerciantes, a los artesanos, a los agricultores. Es cierto que lo hizo por una cuestión de pragmatismo político, porque él tenía a todos los nobles en su contra. Y entonces, con el voto de los artesanos, el pueblo y el pueblo llano y demás, él equilibró la balanza, pero fue en León. Entonces, dos hechos del antiguo Reino de León que constituyen hito. Después las leyes, como digo, las leyes de Burgos, luego las leyes de Indias. Hay que recordar que Felipe II instituye por primera vez la jornada de 8 horas. En 1592 instituye la jornada de 8 horas. Las mujeres tenían permiso de maternidad mucho más amplio que hoy en día. Una mujer india que de repente trabajaba en las y tenía permiso hasta los 1 año, 9 meses, 1 año es decir, mucho más permiso que las mujeres trabajadoras supuestamente libres de hoy día, ¿verdad? Entonces, eso ya tenía con Felipe II en 1592. Y el tema de la esclavitud parece un nombre muy políticamente incorrecto, pero ciertas formas de esclavitud en las Españas de ultramar nos parecerían hoy a los trabajadores explotados de este capitalismo salvaje, de esta etapa del supercapitalismo de hoy día, nos parecerían pero el paraíso, ¿verdad? Los soldados podían denunciar, los llamados esclavos podían denunciar a sus amos, podían comprar su libertad, tenían derecho al domingo, tenían derecho al casamiento, tenían, por ejemplo, derecho a enrolarse al ejército, tenían muchísimos derechos y privilegios que simplemente no poseían en otras potencias. O sea, un esclavo, a un africano recién llegado a estas tierras, recordemos que la esclavitud es un fenómeno también económicamente complejo, donde intervienen mucha gente en África, entre los mismos africanos como contratistas. Es un fenómeno económico complejo. Bueno, lloraban de alegría si es que sabían que iban a quedar con amos de la España, ¿verdad? De la España de ultramar, o en Cuba, en Puerto Rico, en México. Y España en sí nunca, hasta los Borbones, fue esclavista. O sea, quedaban aquí algunos esclavos,
pero no desde barcos enviados por la corona española, sino eran barcos recibidos de otras potencias, Francia, Holanda, Portugal, Inglaterra. Recién cuando se vuelve esclavista España, y esto es interesantísimo, España se vuelve esclavista después de la Constitución Liberal de 1812, mucho después, creo que recién durante el reinado de Isabel II, bajo la tutela de los liberales masónicos de la época. Se vuelve esclavista en épocas de los defensores. Hola, ahí cayó mi señal un ratito, acá estoy de vuelta. Es importante también hablar un poquito de lo que vendría a ser el tema de cuando hablamos de esclavitud a nivel de lo que es... Saludos. Chao, 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 doctor, Chao. gracias, chao, chao, chao.